Vamos a comenzar con el orden de la presentación, pero nos han pedido que comencemos con la intervención de José Araya, así que José, tienes tus primeros minutos, 10 minutos para intervenir. Buen día, Mari Peñi Colamien. Mari Peñi. Bueno, gracias por la invitación a esta primera parte del panel para conversar sobre esta materia. Parto diciendo que es una materia bastante compleja porque yo creo que tiene bastante poco desarrollo en investigación, en argumentación. Creo que es un tema interesante desde ese punto de vista y yo voy a concentrarme en manifestar un punto de vista de por qué yo creo que efectivamente existe esta invisibilización de lo que pasó por los pueblos indígenas en dictadura militar, y voy a referirme a 3 casos muy concretos como para tratar después de explicar mi punto de vista. No sé si es posible poner traje unas imágenes de apoyo. A mí me tocó trabajar desde el año 88, 89 hasta el 91 en toda la investigación de lo que fue la represión en la zona cordillerana de lo que es la región de los ríos actualmente, donde se produjo quizás uno de los pocos procesos sociales históricos que dieron cuenta del proyecto socialista del presidente Salvador Allende. Ahí se constituyó un complejo forestal y maderero que se llamó Panguipulli, 420.000 hectáreas que iban desde el lago Calasquén hasta la altura del lago Yanquihue. La principal empresa estatal maderera que fue administrada por la Corfo y que tuvo un trabajo muy importante de relacionamiento con las comunidades locales, los trabajadores forestales principalmente en ese tiempo, y que da cuenta básicamente de una experiencia donde uno podría preguntarse, ¿existió el socialismo durante el presidente Allende? Yo diría, esa fue una experiencia socialista que fue duramente y brutalmente reprimida a partir del 11 de septiembre de 1973. Este primer caso, en la foto ustedes ven a don Ernesto Reinante Raypán. Él es uno de 3 hermanos mapuches que fueron detenidos y hechos desaparecer en la zona de Riquiñe, y fueron ejecutados en el puente sobre el río Tolten, el puente que conecta Villarrica con el norte. De hecho hay un memorial que se construyó hace un tiempo atrás con el Ministerio de Obras Públicas. Y en este caso, que son 15 desaparecidos, 10 de los 15 tienen apellido mapuche. Luis Rivera Catricheo, Mauricio Curiñanco, José Borque Licán, Modesto Reinante Raypán, Ernesto Reinante Raypans, Alberto Reinante Raypán, Alberto Cayumán, Alejandro Traganao, José Traganao, Eliseo Traganao. Esta es una familia, Reinante Raypán, que migró de la zona de la Araucanía en los años 40, no antes, como los años 20, un poco más. Una de las tantas familias que, por las circunstancias que se vivieron en la Araucanía, después de la reducción, migraron al sur, llegaron a la cercanía de Valdivia, trabajaron en las mineras, Catomutún, el papá de los chicos reinantes, y después migraron a la zona cordillerana, donde a partir del año 40 empezó un proceso de desarrollo forestal y maderero bastante intenso. De hecho, para los que conocen el Tume, que fue además la sede administrativa de este complejo forestal, Nentume es un pueblo que nació de la industria maderera, es un pueblo que creció con los rucos madereros, y después se constituyó en un pueblo oficial que todos conocen ahora, y que desde el punto de vista del ideario de la izquierda de ese tiempo constituye quizás uno de los lugares más emblemáticos de lo que significó la resistencia contra la dictadura y la represión, principalmente porque la brutalidad con que la dictadura reprimió el intento de la toma del cuartel de Nentume por el comandante Pepe en ese tiempo, José Gregorio Liendo, fue tan brutal que básicamente llevó a que 9 regimientos desde Concepción hasta Puerto Montt invadieran toda la zona de Nentume, y quizás Nentume es uno de los pocos lugares durante la dictadura militar que se mantuvo con ocupación militar hasta el año 89. Yo recuerdo que cuando se hizo la campaña
parlamentaria, la primera campaña parlamentaria para la transición democrática, cuando uno entraba en el tubo todavía tenía que pedir permiso a carabineros para poder ingresar al pueblo. Se levantaba una barrera, recién te dejaban pasar al pueblo. Y la frontera estaba absolutamente controlada. Y esto se dio justamente por el proceso del complejo forestal, y los reinantes Reypán llegaron a vivir a la zona de Trafún, al lado de Carranco, donde se generó el conocido e histórico Grito de Carranco, que fue el llamado que hicieron los sectores populares de ese tiempo, los trabajadores marineros y las comunidades mapuche, para empezar la toma de fondos con la reforma agraria, que después el presidente Allende institucionalizó. Cuento este ejemplo porque esto fue un caso que, entre comillas, se inventó casi al inicio de la Comisión Reti, porque era un caso desconocido completamente. No era, a la diferencia del caso Chihuío, que es un caso un poco más al sur, en la zona del Maihue, que era un caso muy conocido, que lo llevaba la Iglesia Católica. El caso de Liquiñe era un caso muy desconocido, y estaba en el medio, en el centro de lo que fue el principio del proceso de reforma agraria más intenso en esta zona cordillerana. Pero lo que tiene que ver con este seminario es esta condición de los reinantes Reypán y de esta otra gente, por su condición mapuche, ¿era un tema en el proceso de investigación? No era un tema. Yo no recuerdo, y de hecho estuve revisando las notas para este seminario, de las investigaciones que se hacían en esos tiempos por los equipos especializados que habían, si habían preguntas o intenciones en las preguntas que dieran cuenta básicamente de la historia familiar mapuche, de la condición mapuche, de qué hacían los mapuches en ese territorio, de cuál era la vinculación de los mapuches con el proceso de la reforma agraria. Yo no encontré información. No eran preguntas que estaban en nuestro ADN en ese tiempo hacerlas en relación a las investigaciones que estaban relacionadas con las violaciones graves de los derechos humanos cometidos en ese tiempo. Si uno empieza a revisar la historia política de muchos de estos chicos que murieron en ese tiempo, te das cuenta de que muchos de ellos participaron del proceso de reforma agraria, muchos de ellos eran presidentes de los asentamientos que encabezaron la toma de los predios, eran dirigentes políticos, y muchos de ellos sin reconocerlo su familia, porque también había aquí un trabajo un poco más compartimentado de algunos compañeros, de no contarle a sus familias sus relaciones políticas, pero muchos de ellos eran militantes del MIR y del MRCT. Pero ese es un primer punto. Que habían preguntas que nosotros hacíamos en nuestro trabajo de terreno que tenían que ver con el tema mapuche. Yo diría que muy poco, o casi nada. Un segundo ejemplo, el caso del pastor Matías Ñanco, muerto el 31 de octubre del año 73 en la costa de la región de Los Ríos. Esto es un operativo militar, de unos cabros chicos, porque hay que decirlo, porque aquí las locuras de la dictadura no se conocen completamente, se conoce mucha información. Estos son un lote de cabros jóvenes de Patria y Libertad, que les pasaron un uniforme de marino, tomaron un helicóptero y se dedicaron a recorrer y hacer operativos matando gente. Llegaron a la zona de Maiquillahue, en la costa valdiviana, a hacer un operativo por una denuncia de un dirigente mapuche, Juan Cañuelas Gualme, quien denuncia a la gente que era participante de la Unidad Popular. Llega el helicóptero a la zona, detienen a toda la gente, principalmente a la familia del pastor José Matías Ñanco, y el pastor llega, se da cuenta de lo que está pasando, llega a enfrentar a los milicos, les empieza a hablar, le empieza a predicar. Él era pastor evangélico. En ese momento que él estaba predicando y enfrentando frente a frente a los militares le disparan delante de toda la comunidad. El cuerpo de José Matías Ñanco está actualmente desaparecido. Los militares lo sacaron, son un helicóptero, según la información, es un proceso que está con condena. El cuerpo de don Matías Ñanco está todavía desaparecido. Y aquí hubo un proceso judicial y este dirigente mapuche, don Juan Cañuelas Gualme, fue condenado el año 2007 a 3 años de cárcel. Fue uno de los 2 condenados. Parte del fallo dice: así las cosas, el citado personal naval, a instancias de un sujeto de raza mapuche que adhería al Partido Nacional y profesaba la fe católica, actuando como delator, procedió a la detención de varios comuneros mapuches que simpatizaban con ideas políticas de izquierda y profesaban la fe evangélica pentecostal. El dato para discusión es
don Juan Canelas Gualme, cuando nosotros lo conocimos en nuestras investigaciones, él, si bien reconocía este hecho, no reconocía su calidad de delator. Y la vinculación que el CODEPO tuvo con don Juan Canelas Gualme fue la reconstrucción de todo el territorio, las Quenche, que fue fundamental después la lucha contra el ducto del mar. Toda la zona del Paño, que va desde Queule hasta la altura de Valdivia, es un territorio que se reorganizó, encabezado por algunos dirigentes emblemáticos de la época, y don Juan Canelas Gualme era uno de esos dirigentes. Él fue también uno de los que inició el proceso de la construcción del Consejo de Loncos del territorio del Mapu, y él finalmente cumplió un rol fundamental en la lucha contra el ducto del mar en la primera etapa del conflicto, que fue entre el año 96 y el año 98. Esta historia todo el mundo la conocía, pero era como un trasfondo, o sea, nadie hablaba de este tema, no se hablaba en el territorio, era como una cosa bien extraña. Nosotros sabíamos que nosotros estábamos haciendo la investigación, pero además nosotros estábamos apoyando a la comunidad en la lucha contra el ducto del mar, y esta historia se cruzaba, entre comillas, todo el rato, y finalmente don Juan terminó en la cárcel. Mucha gente no supo que estuvo en la cárcel porque estuvo 3 años. De repente una persona puede desaparecer 3 años de la vida de una comunidad y de repente la gente no se da cuenta, pero obviamente la mayoría de los dirigentes que estaban metidos en el conflicto sí sabían de esta situación, y don Juan Canelas Gualme salió de la cárcel, volvió a su comunidad, pero ya no cumplió un rol tan relevante como lo había tenido previamente. Perdona, la foto que esa es la familia de don José Matías Ñanco, todos presos políticos. Toda la familia de don Matías Ñanco están reconocidos como presos políticos. De hecho, hay una película que hizo el FASIC, que es la historia de esta familia, que la pueden buscar ustedes en internet. El caso Michillanca. Este es un caso bien diferente, es un caso muy reciente. De hecho, acaba de aparecer en la prensa hace unas pocas semanas atrás un desalojo que hubo en Valdivia, en la zona costera del Lof Michillanca, y de un terreno que está en un lugar que se llama Los Molinos, donde es un caso que es muy reciente. Nosotros lo tomamos como Observatorio Ciudadano hace unos 5 o 7 años atrás para ayudar a esta familia, básicamente a resolver el tema de la restitución de la tierra usurpada en ese lugar, pero tiene una historia bastante más larga, porque cuando nosotros llegamos al caso Michillanca nos dimos cuenta que ese caso ya lo conocíamos, porque cuando hicimos las investigaciones de la dictadura militar nosotros habíamos tenido relación con esas familias, con la señora María Michillanca, que había ido muchas veces a nuestra oficina a contarnos lo que a ella le había pasado, de cómo le habían quitado las tierras a su familia. Pero como en ese tiempo las organizaciones de derechos humanos estábamos muy concentradas en las violaciones a los derechos civiles y políticos y no teníamos mucho espacio de trabajo para meternos en otros temas, principalmente en temas tan complejos como el tema de tierra, la carpeta de la señora Michillanca quedó ahí, hasta que este tema reflotó hace 7 años atrás, porque los nietos ya de la señora María Michillanca se volvieron a tomar el terreno. Se volvieron a tomar el terreno y se produjo un enfrentamiento con la policía en ese tiempo, y finalmente nosotros terminamos haciendo un trabajo más político desde el Observatorio Ciudadano y un trabajo técnico con un informe que hizo el profesional Martín Correa, que seguramente muchos de ustedes deben conocer. Él hizo un informe técnico que dio cuenta de la usurpación de la tierra. La próxima fotografía, por favor. Que dio cuenta de la usurpación de la tierra, y donde logramos determinar que efectivamente había existido la usurpación, y este documento se le entregó al gobierno para que se creara una mesa de trabajo. No sé si pueden poner la foto que sigue. Ahí está. Y que básicamente se determinó en este informe de que efectivamente la usurpación había existido, porque en el documento final, donde supuestamente el abuelo había vendido las tierras, daba cuenta de que efectivamente había un problema, porque este señor no firmaba y en el documento notarial aparece firmando la venta de las tierras. ¿Qué es lo que quiero contar acá? Cuando nosotros hablamos de este tema con el gobierno, este fue el primer gobierno de la Bachelet, y hablamos de este tema de la usurpación de tierra, notamos inmediatamente en la cara de los funcionarios del gobierno el cero interés en meterse en el tema. No, tema de restitución de tierra con los mapuches, no, muy complicado todo el cuento. Y yo le dije, perdona,
al asesor del intendente, le dije, el compañero fue preso político. Y cambió el tono de la conversación. Ah, ¿sí? Sí, este compañero básicamente le quitaron la tierra porque a él lo amenazaron de que si no se iba del lugar, porque además ya tenía un hermano que había sido preso en el complejo forestal y maderero y había estado detenido, le dijeron que si él no se iba del lugar, le iba a pasar lo mismo que a su otro familiar. Y fue esa vinculación de la calidad de preso político de esa familia que motivó de que el gobierno creara una mesa de trabajo que está vigente actualmente para ver la restitución de la tierra a la familia Michillanca. Si hablábamos de la restitución de las tierras ancestrales mapuche, no nos pescaron, pero hablamos de la condición de preso político y ahí se abrió una puerta de conversación. Estos tres ejemplos los conté muy rápidamente como para decir finalmente que yo creo que en general lo que ocurrió con las investigaciones de equipos especializados como el CODEPU, que hizo un trabajo muy importante en la zona sur de Chile, había una oficina en Temuco que también hizo un trabajo en la zona de la Araucanía, yo creo que gran parte de la represión que involucra a comuneros mapuches en el sur de Chile tienen que ver con la reforma agraria y la contrarreforma agraria. Es un tema más ideológico, donde básicamente los mapuches eran parte del proceso histórico de ese momento que llevó a la presidencia de Salvador Allende y generó un proceso político-social en el cual la distribución de las tierras, en las cuales obviamente hubo recuperación de tierras ancestrales, y eso está documentado en la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, pero es un porcentaje bastante bajo en relación a la recuperación que se hizo de las tierras desde el Estado de Chile para la administración básicamente de los predios en esa época. El cálculo que se hace es más o menos un 20% de recuperación ancestral y un 80% que básicamente se hace de administración colectiva en el proceso de la ley de reforma agraria. Entonces yo siento que muchas de nuestras investigaciones en ese tiempo se concentraron más en ese tipo de violencia que tenía que ver con la contrarreforma, donde el patrón o el milico que llegaba a la represión le daba exactamente lo mismo si era mapuche o no era mapuche. Era básicamente el tipo que se atrevió a quitarte tu propiedad privada, a meterse en tu campo, a amenazarte con que te fueran y empezar esta administración colectiva. Entonces este carácter ideológico yo creo que de alguna manera escondió quizás a lo mejor esta particularidad que se quiere empezar a retomar ahora de que básicamente ocurrió con la población indígena durante el fenómeno de la dictadura militar. La brutalidad de la represión en las zonas rurales donde vivía la población indígena tenía un alto nivel de impunidad mucho mayor que en las ciudades. Y si uno lee los testimonios de lo que ocurrió en las zonas campesinas y uno lee los listados de zonas de represión de Chile, tú no te vas a encontrar ni en Bienes Nacionales, ni en el Ministerio de Justicia, ni en el Ministerio del Interior, una lista que identifique los lugares donde a la gente se la maltrató, se la vulneró y se la torturó en sus casas o en zonas rurales. Hay muchos testimonios en la Araucanía y en la zona de la cordillera de Valdivia, donde a la gente, básicamente, principalmente población mapuche, se la sacaba de las comunidades y se las maltrataba ahí mismo. Las subían a los helicópteros, las colgaban de cabeza, los paseaban colgados de cabeza de los helicópteros, los tiraban al agua, los sacaban del agua, pero básicamente ese nivel de represión que tiene una particularidad básicamente con la brutalidad e impunidad que significa maltratar en zonas donde efectivamente no tienes conexión con nada, es una situación que efectivamente yo creo que está muy poco documentada. Hay mucho testimonio, pero yo creo que no hay efectivamente un análisis particular que vincule eso con la condición mapuche de las personas que fueron ahí maltratadas. Yo creo que hubo mucho de venganza colonial de la época, principalmente en la contrarreforma agraria y y yo creo que hay algo que igual es bueno reconocer. Nosotros no teníamos equipos especializados en esta materia y en la Araucanía tampoco. Yo conocí casi todos los compañeros que trabajaban en la Araucanía y seguramente algunos que eran mapuches trabajaron en esta materia, pero yo creo que la matriz básicamente en nuestras cabezas investigadores tenía que ver más con la brutalidad de la represión que hacía la dictadura militar contra la población, y esta particularidad de los indígenas o de los mapuches yo creo que no estaba claramente en nuestro ADN y no teníamos las habilidades para hacerlo. ¿Por qué el CODEPU Valdivia hizo un clic? Siento yo, es que en el CODEPU Valdivia
habían dos profesionales que eran antropólogos y que por su formación profesional sí tenían un interés particular en investigar eso. Me acuerdo, llegó un profesional a nuestra oficina que se llama Jaime Soto, antropólogo, y él empezó con este cuento de los mapuches. Y él se iba a meter a las comunidades y hacía investigaciones particulares con las comunidades mapuches de la represión. Él llegó a la zona de Maiquillahue a hacer esta investigación particular con la familia de Matías Ñanco, y de hecho el primer listado que se hizo de mapuches o indígenas que murieron durante la dictadura militar se hizo en esa época. Es un listado que por ahí anda circulando en internet, es una hoja básicamente que lo que hace básicamente es recoger la lista de las personas que tenían apellido indígena, y eso fue una primera lista que circuló a mediados de los años 90, después que terminó el trabajo de la Comisión Reti. Y la última imagen, yo con eso termino, me disculpen que me haya alargado un poquito, pero yo creo que este tema de la especialización es un tema para mí importante que lo conversemos acá, porque también lo puedo yo hacer un símil con la situación que nos pasa ahora, con las investigaciones actuales que se hacen en materia de vulneración de derechos humanos en América Latina, cuando se investigan las vulneraciones que hacen las grandes empresas o los proyectos de inversión. ¿Qué ha pasado ahí? Es que nosotros hemos tenido que iniciar un proceso de autocapacitación de nuestra gente en América, porque los equipos que nosotros tenemos más especializados en materia de derechos humanos son especializados en criminalización, son especializados básicamente en vulneración y descubrir cuáles son las vulneraciones más graves a los derechos humanos, que son básicamente la muerte, la tortura, la desaparición y toda esa brutalidad. Pero no somos tan especializados en materias que tienen que ver con derechos colectivos, derechos sociales, derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al medio ambiente. Esos son niveles de especialización que en el mundo de derechos humanos, yo diría, recién en una etapa de los últimos 10 años se ha empezado como a trabajar para capacitar a nuestra gente en hacer ese tipo de investigaciones, y obviamente tenemos profesionales más jóvenes que hacen esas investigaciones ahora. La última fotografía, y con esto quiero terminar porque es un dato que yo siempre lo cuento, que me parece una brutalidad. Ayer se le entregó el premio 2018 de Derechos Humanos a Fabiola Letelier. Con Fabiola Letelier nos tocó encabezar una misión de investigación el año 1997, después que se produjo el famoso atentado a los 2 camiones de la Forestal Lumaco, con el cual se inicia, desde mi punto de vista, este proceso de intifada mapuche que lleva más de 20 años, de resistencia mapuche, donde efectivamente se identifica a este otro enemigo, que no es solamente el Estado usurpador, sino que básicamente es el modelo neoliberal. Aquí fue el presidente del Colegio Periodista, fue la Fabiola Letelier, fueron un montón de personas muy relevantes porque fue una comisión de sociedad civil. Aquí no teníamos un organismo especializado que viniera a hacer esta investigación. Terminamos un primer informe recorriendo todo el territorio, que en ese tiempo, cuando nosotros llegamos al territorio mapuche, la zona de Lumaco Traiquén ya estaba absolutamente militarizado, estaba llena de casetas de pacos por todos lados, era una cuestión así súper brutal, y nosotros en una caravana de autos, después perseguíamos una caravana de policías que iban detrás de nosotros y que anda haciendo esta gente acá. Hicimos un informe que nosotros lo mostramos acá en Santiago con nuestra gente del movimiento histórico de derechos humanos. Y yo te digo honestamente, para mí fue muy perplejo cuando alguna gente, que no voy a nombrar, por supuesto, leyeron el informe y nos dijeron, y esto ocurrió en dictadura. Lo que nosotros estábamos relatando eran hechos del año 1997 y nuestra gente nos preguntaba si lo que estábamos exponiendo nosotros eran testimonios de la dictadura militar. Con esto quiero decir que efectivamente es muy distinto cuando uno está dentro de este mundo conversando estos temas a cuando uno se traslada a otros mundos, principalmente en el mundo profesional de derechos humanos, donde claramente la invisibilización de lo que ocurrió con la dictadura militar no solamente tiene que ver con una política de Estado, también tiene que ver con nuestra formación profesional, con nuestra formación cultural, con nuestra formación histórica. Efectivamente creo que ahí hay un tema que debiera retomarse efectivamente para echarle una nueva mirada a